Departamento de Estudios Sociales y también de la Maestría en Estudios Sociales y Culturales. Bienvenidos todos. Y bueno, pues hoy estamos reunidos con un motivo muy especial, celebrando el Día Internacional de la Lengua Materna en este seminario permanente de Estudios Sociales y Culturales. Me alegra demasiado que puedan estar conectados, uniéndose a este seminario que es tan importante hoy conmemorarlo de la mejor manera. Y bueno, para no alargarlo más, quiero darle hoy la bienvenida a mi compañera, la antropóloga Aixa Patlán Ceja, estudiante de la Maestría en Estudios Sociales y Culturales, que trae para nosotros una ponencia titulada La importancia del reconocimiento de las lenguas indígenas en México. Aquí ya está conmigo Aixa y va a ser un verdadero placer, un verdadero honor escuchar lo que hoy tiene para compartirnos en este Día Internacional de la Lengua Materna. Es un gusto estar el día de hoy compartiendo un poco sobre el tema de Bien, las lenguas maternas son mucho más que simples vehículos de comunicación. Representan la esencia misma de la identidad y la cultura de un pueblo. Desde la perspectiva antropológica, el estudio de las lenguas maternas es fundamental para comprender la diversidad cultural y el papel crucial que desempeñan en la preservación del patrimonio intangible de la humanidad. Les comparto esta información que a mediados del siglo pasado, los lingüistas Benjamin Whorf y Edward Sapir propusieron una hipótesis polémica, pero muy interesante. El mundo lo percibimos a través del lenguaje. Las palabras que usamos determinan en gran medida cómo vemos la realidad. Según esta idea, dos culturas con distintas palabras para el mismo fenómeno lo percibimos de forma diferente. Las lenguas maternas son portadoras de conocimiento ancestral, mitos, tradiciones y sistemas de valores que han sido transmitidos de generación en generación. Según cito a James en 1972, las lenguas maternas son cruciales para la construcción de la identidad cultural y la cohesión social dentro de una comunidad en muchas culturas. La lengua materna es el vehículo principal para la transmisión de la historia oral, cuentos y rituales que definen la cosmovisión de un grupo étnico o comunidad. Les voy a compartir un ejemplo interesante para que más o menos se comprenda un poquito más sobre cómo la lengua para las culturas es muy importante y viceversa, o sea, porque van en conjunto. El ejemplo que podemos tener les comparto de una lengua que se llama chinanteca de Oaxaca. Ellos usan pronombres distintos para distinguir los seres animados de los objetos inanimados. Es decir, ellos usan pronombres para referirse a cosas, fenómenos o algunos otros objetos que ellos consideran importantes. Como bien lo he mencionado, las personas obviamente pertenecemos al campo de los seres animados, tal como ocurre en nuestra lengua. Sin embargo, ellos usan pronombres propios para seres animados y sobre todo para fenómenos naturales, que son parte de la naturaleza y por lo tanto conscientes. Para los chinantecos, un ejemplo son que los relámpagos, las nubes, las estrellas fugaces, el arcoíris pertenecen en su lengua al mismo orden viviente que los seres humanos, o sea que son considerados lo mismo y por lo tanto perciben. Hablan estos fenómenos como si fueran pensantes y vivos. Por ejemplo, los relámpagos pelean, las estrellas fugaces son viajeros y las nubes se ponen tristes. Esta hipótesis ha sido muy discutida, pero para mí como antropóloga es muy sugerente y tiene como una gran importancia, ¿no?, de estudio. En el mundo existen 7,000 lenguas. Otro dato importante. En el mundo existen, no nada más en México, sino en todo el mundo existen 7,000 lenguas.
por lo que podríamos decir que existen 7000 maneras de percibir el mundo, de sentirlo, de soñarlo, de vivirlo, es decir, 7000 maneras de ser humanos. De este modo, la diversidad lingüística es algo que va más allá de hablar un lenguaje. La variedad de lenguas es de algún modo la expresión máxima de la diversidad. Pese a este inmenso valor, las lenguas de todo el planeta siguen desapareciendo a un ritmo alarmante. Así que en 2016 el 40% de las 7000 lenguas que ya mencioné que se hablaban en el mundo estaba en riesgo de desaparecer, según datos de la ONU. Bien, la diversidad lingüística, ya que aquí en cuanto a México, tenemos una diversidad lingüística que es de 68 lenguas indígenas, entre las cuales destacan los siguientes: náhuatl, el chol, el totonaca, el mazateco, el mixteco, el zapoteco, el otomí, el tzotzil, el tzetzal y el maya. Debo también mencionar que no solamente estas lenguas que acabo de mencionar las hablan las comunidades indígenas, sino que también estas lenguas son habladas en comunidades afro-mexicanas, es decir, afrodescendientes que han nacido en México. También muchos de ellos están hablando estas lenguas y por lo tanto hacen que nuestra nación tenga una de las que cuenta con mayor diversidad lingüística en el mundo. Los peligros para la diversidad lingüística. Alrededor del 97% de los habitantes del mundo hablan aproximadamente unas 250 lenguas, lo que representa alrededor del 4% de idiomas en el mundo. A la inversa, solo el 3% de los habitantes del mundo habla aproximadamente unas 5.700 lenguas. Así pues, casi toda la diversidad lingüística del mundo es custodiada por un número muy pequeño de personas. Por lo tanto, la diversidad lingüística es un reflejo directo de la diversidad cultural de la humanidad. Cito a Worth, 1956, donde señala que cada lengua materna encapsula una visión única del mundo y una forma particular de entender la realidad. Preservar, revitalizar las lenguas maternas es, por lo tanto, fundamental para la conservación de la biodiversidad cultural, ya que cada idioma lleva consigo un conjunto único de conocimientos, prácticas y forma de vida. Les menciono también que esto es como estamos en un riesgo y se prevé que a finales del siglo XXI más de 5.000 lenguas del mundo desaparezcan para ser sustituidas por lenguas dominantes. La supervivencia de una lengua depende de una serie de variables factoriales, entre ellos la marginación de las lenguas minoritarias en espacios públicos, el número bajo de hablantes, el abandono por parte de las nuevas generaciones de la lengua materna y de las políticas lingüísticas de las naciones que buscan homogeneización en aras de la adopción de la lengua oficial. En nuestro país, por muchos años, las políticas de Estado se enfocaron en promover el desplazamiento de las lenguas indígenas en favor del español como lengua nacional. Durante el siglo XX, la política lingüística mexicana transitó de un indigenismo castellanizador que equiparaba el desarrollo con la asimilación del indígena a la sociedad mestiza, aún incipiente respecto a la diversidad. Posterior a la Revolución Mexicana, se inició una polémica sobre la política sobre seguir con respecto a las lenguas indígenas y a la impartición de la educación de los grupos indígenas que existían en el país. En todo el periodo postrevolucionario, la educación en las escuelas era impartida en español. Y a mediados de los 40, el sistema de escuela rural mexicana se expandió en las zonas indígenas y se utilizó el español como medio de enseñanza. De esta manera, la escuela se convirtió en un espacio donde se aprendió a despreciar la lengua indígena y se llegó a considerar exitosa, cuando la lengua indígena era desplazada por el castellano. En la actualidad, encontramos que en la educación básica existen tanto modelos bilingües superficiales como proyectos de bilingüismo pedagógico y lingüísticamente adecuados en el nivel superior. Y desde el 2011 se han creado universidades interculturales, pero se localizan solamente en regiones que tradicionalmente concentran población indígena. Es decir,
que aún falta mucho por trabajar y que tenemos una deuda por preservar las lenguas en nuestro país. Bueno, y ya para ir cerrando, tenemos la importancia de que cada lengua está vinculada a una cultura, es decir, a una tradición y a una manera diferente de ver la realidad. La lengua materna forma parte de la identidad de cada persona y es relevante conservarla en virtud de que se fomenten los valores como la tolerancia, el respeto, son esenciales para lograr paz y preservar conocimientos que se protegen y así proteger nuestra diversidad cultural. Y se potencia también así la protección de los derechos humanos de las comunidades indígenas y de los pueblos minoritarios. Y bien, desde la perspectiva de la antropología, las lenguas maternas son elementos fundamentales de la identidad cultural, la cohesión social y la diversidad humana. Su preservación y reivindicación son imperativas para la conservación de la biodiversidad cultural y así como el empoderamiento de las comunidades indígenas y minoritarias como defensores de la diversidad lingüística y cultural. Y es nuestro deber reconocer y valorar la riqueza y la importancia de las lenguas maternas en el tejido mismo de la humanidad. Gracias por su atención. Muchas gracias, Aixa, por esta ponencia, por recordarnos la importancia del reconocimiento de nuestras lenguas indígenas en México y su preservación, valorarlo hoy precisamente en el Día Internacional de la Lengua Materna lo hace verdaderamente sobresaliente y especial que demos visibilidad. A continuación quiero darle este espacio, cederle la palabra al doctor Luis Enrique Ferro Vidal, el coordinador de la Maestría de Estudios Sociales y Culturales, que trae para nosotros esta ponencia titulada El trasfondo étnico de las lenguas maternas en México. Pues es un gran placer y un honor estar con ustedes, que nos estén acompañando en este día, que es un evento bastante interesante para reconocer y asimilar nuestra diversidad cultural que se brinda a través de las lenguas maternas, ¿no? Yo voy a hacer unas pequeñas efemérides, así como cuando estábamos en la primaria, ¿no? Para hablar un poco de un contexto general de las lenguas indígenas, en las cuales en la época colonial existían 143 lenguas y se perdieron 6 durante la Revolución Mexicana. Actualmente, después de todo eso y todos los procesos que hemos vivido, más lo que nos ha comentado nuestra compañera anteriormente, en México existen 68 pueblos originarios, los cuales conforman con sus respectivas lenguas 11 familias lingüísticas. Es la Ágica, Yutonagua, Ochimí, Yumana, la Seri, Otomangue, Maya, Totonaco-Tepegua, Tarascos, Mijezoque, Chontal de Oaxaca y Guave. Y en este sentido, aunque existen nada más 68 lenguas, tendríamos que considerar que tenemos una gran variedad de variantes de lengua indígena, ya que se han contabilizado 364 variantes. La más hablada es el náhuatl y la menos hablada es el popoluca, del cual ya quedan menos de 10 habitantes que lo hablan, ¿sí? Y podríamos también considerar como base de cultura general que en la Ciudad de México se hablan 57 de las 68 lenguas indígenas, y de esta manera México ocupa uno de los 10 lugares con más lenguas a nivel mundial y es la segunda a nivel Latinoamérica. Bueno, ya esto era como un pequeño efemérides para conocer. Entonces empezaré ya a tratar el punto de mi participación, en las cuales debemos partir diciendo que las palabras permiten comprender al universo, al mundo, nuestra historia. Las palabras, por lo tanto, ayudan a configurar la geometría de una realidad social, histórica, poética y espiritual de quien la pronuncia. La palabra no solamente se escucha, también se observa y se siente. La historia es sentimiento y es pasión, es producto de la palabra, porque la historia, como la palabra, es de quien la aporta y la que nos ubica en el mundo. La palabra, en consecuencia, es la esencia del ser humano con su aliento vital, que pronuncia, crea y transfigura para hacer girar el mundo de lo humano. De esta manera,
El ser humano acciona la palabra haciendo girar el mundo, porque las palabras, al ser articuladas y por decir más de lo que dicen, generan un lenguaje, un tiempo y un espacio que materializan la expresión de pensar al mundo. De esta forma, encierra a la realidad en una elíptica y laberíntica metáfora que tiene dentro de sí las infinitas posibilidades de narrar, relatar y contar el tiempo y los sucesos de las realidades y, por qué no, también las fantasías humanas. Así el ser humano, a través de la palabra, volcó la experiencia de su tiempo en la búsqueda de su eterna autobiografía. De esa manera es una experiencia del tiempo y como resultado de esto es productor de su tiempo y creador de su tiempo. Lo que distingue al ser humano, por lo tanto, es que le permite contar historias y relatar historias que nacen de engarzar palabras en el marco general de un sistema simbólico, de una lógica que da sentido y transformación del habla en lenguaje que se localiza, que se organiza en el encuentro con lo propio y lo ajeno, al mundo con el resto de la humanidad y al ser humano consigo mismo. De esta manera, a través de la palabra, se genera el relato como una experiencia y una estética de ser, porque el ser humano al narrar da cuenta de sí y su en sí. El arte de contar es experiencia, que habla, que es pensada y es materializada en acciones sociales que dan coherencia a la memoria, que resurge en palabras para dar cuenta de su realidad. Así, la existencia del ser humano se posesiona del texto de su propio contexto. En base a estos elementos, el ser humano, con la narrativa, con la expresión del lenguaje, ordena y da continuidad al tiempo, juega con el presente, con el pasado, con el futuro, que se socializan en el momento de la hora y genera a la memoria en el presente y en el futuro nos puede brindar la esperanza. En esta socialización ordena el mundo y da continuidad al mundo al que se pertenece. De esta manera la lengua o las lenguas maternas también permiten a estos grupos pertenecer y orientar su condición humana ante el deseo, porque el tiempo social es el tiempo de narrar su manera de experimentar el tiempo social. El pensamiento occidental ha puesto en beneficio de la duda, por ejemplo, nuestra alma y nuestro espíritu, ¿no? Nos ha impuesto un nombre, un concepto de ser humano, y nos ha impuesto incluso a veces hasta un Dios. Los europeos se afirman a sí mismos como una cultura y una civilización original, y por ende se observan como seres humanos originales. Ya Edgar Morin ya había asentido que, cito, Europa es una civilización original marcada por la espiritualidad, el humanismo, la racionalidad, la democracia, es decir, virtudes y valores superiores a los de cualquier civilización. Fin de cita. Ese pensamiento de superioridad ha llevado a Europa a considerarse con derecho de anteponer su humanidad al resto de la humanidad. Con este acto se antepone su razón como única visión del mundo y una sola forma de conducirse en el análisis de la historia e impone una manera de hacer literatura, negando la posibilidad de alcanzar la intimidad de nuestros escenarios narrativos y nos ciega en la manera de contar nuestra historia, porque la civilización occidental siempre trata de imponer sus sistemas, teorías y pensamientos, haciéndonos olvidar nuestra propia estética de ser. De ahí que Guy Rosat llegue a plantear, cito, queda así por resolver el problema de saber si en un discurso producido o controlado durante siglos por Occidente habrá lugar para la mínima verdad americana, o si se quiere, cómo puede rastrear en el contexto de textos e imágenes que constituye América como representación occidental los elementos de una genuina y preservada América antes del contagio con Occidente. Bueno, fin de cita. La pregunta es difícil de contestar, pero abre horizontes de una búsqueda a la pregunta. Sin embargo, con la pregunta queda marcada que somos otra cosa, una cosa que no podemos definir porque no hemos encontrado el camino de esa definición, de nuestro propio relato y nuestro propio escenario que nos ubique en una historia de narración, lo cual produce en América Latina un sujeto ambiguo y por lo tanto el cuento de una historia con un gran vacío de expresión, y ello nos dirige a que debemos encontrar la lógica de lo que nos hace relatar el contexto, el tiempo y el espacio de lo que somos. Es decir,
Debemos, como latinoamericanos, encontrar las formas que den cuenta de nuestra intimidad a través de la palabra, la historia y la literatura. Tal vez la respuesta de la lógica que se está buscando se localiza en el mundo indígena, aunque ante la ambigüedad del sujeto indígena que se encuentra en los relatos escritos por los primeros cronistas, se está ante un problema para el análisis del discurso, porque no se puede definir con precisión de qué indio hablamos, si del indio muerto o del indio vivo, del indio real o del indio imaginario. Sin embargo, la solución es posible encontrarla en el contenido y la forma de la estructura narrativa y la manera en que el mundo indígena relata y construye sus historias a través de la palabra, porque van más ligados a un ámbito literario lleno de metáforas y subjetividades, más que de hechos y procesos históricos pensados desde los conceptos occidentales. El relato indígena puede estar compuesto por un cúmulo de metáforas que explican su vivencia y su historia indígena. Se le niega valor y la posibilidad de que las palabras autóctonas sean consideradas como una historia sistematizada y científica, si es que se considera a la historia como una ciencia. Tan solo llegamos a arguir que la historia indígena, por solo el hecho de ser indígena, es una historia que se ha manifestado y ha sido vista con minúsculas, negada por regodearse de palabras mágicas, limitadas por el mundo del tabú y llena de bellas alegorías y llenas de una estética del mundo platicado con la más fina literatura. Nuestra incapacidad de confrontar esa otra manera de concebir del quehacer histórico limita nuestra propia percepción del mundo, porque no podemos descifrar sus más elocuentes significados de los relatos indígenas plagados de metáforas, por lo que la oralidad y la lógica que da sustento a la palabra indígena se menosprecia por no contar con ese talante que se le considera que debe de tener, que es la razón y el argumento occidental. Lo que acontece es que no podemos asimilar que la historia y la literatura indígena están engarzadas, porque ambas dan cuenta de una representación del mundo y es la forma en que han percibido una manera de entenderse, construyendo su propia manera de hacer historias de narración. Por eso la historia indígena nos trastoca, pero no sabemos cómo integrarla como parte de nuestra historia y una forma de hacer historia. No podemos explicar su comprensión y reafirmamos que forma parte de nuestros horizontes culturales. Lo presumimos, lo estudiamos, lo transmitimos, lo transcribimos. No obstante, su sentido siempre se oculta a la mirada y al pensamiento occidental, porque no hemos aprendido a apreciar cómo participar en la comprensión y esclarecimiento de esas palabras que armonizan con su propia historia y su pensamiento. De esta forma, la historia indígena y su lengua cuenta con un sistema de narración particular. La historia indígena, por lo que se ha establecido, se vuelve metáfora y se acerca a la literatura, a un mundo razonable que se resguarda en la memoria, donde la intención de la palabra es articular en el lenguaje propio, no está en la verdad ni en la racionalidad, sino que existe en la visión del mundo y su tiempo. Su razón de ser se localiza en los puntos de la emoción y la sensación que demuestra su existencia en las orillas de su tiempo social. Por lo que el mundo indígena es un mundo concebido en lo público por las condiciones históricas en que se ha sometido al compartir sus propios tiempos, estructurados con metáforas ajenas al propio lenguaje. Este mundo del que hablamos vive del tiempo del diálogo de lo privado, de lo íntimo, en donde no se busca el sentido del condicional, sino el contenido de la vivencia. En este contexto, todo significado es construido bajo la condición de posibilidad de su propia interpretación. Así planteado, no es el proceso histórico lo que define la historia indígena, sino la cotidianidad y sus repeticiones, por forma en que se hace manifiesto su existencia y la sensibilidad que se tiene en torno a la vivencia y lo cotidiano. Estos ingredientes generan la expresión de la lógica de sus historias relatadas bajo aspectos literarios, más que literarios, de su propia manera de emancipar su mente y su memoria en una historia de narración que les genera una identidad, ¿sí? El suceso histórico, en este caso, se fractaliza en la repetición y el reflejo de su propio mundo, en donde la cosmovisión, cosmogonía y etos se vuelven un sentido del relato de la vida indígena, en síntesis, una autogénesis y llena de exégesis que ha sido fundamental para la creación de su historia y su esencia, como su permanencia. En las historias indígenas
Las palabras no expresan el sentido, ritualizan el significado. De ahí que, por ejemplo, los chichimecas jonás describan desde su propia narración el orgullo chichimeca como parte de su identidad. Lo hacen pensando en sus antepasados, tal y como Jaime Martínez, músico de un grupo musical Misión de Chichimecas, transmite con sus propias palabras el imaginario ancestral. Para mí, era más o menos como 1,90, inclusive hasta de 2 metros. Muy fornido, atlético también, moreno de tez. Bueno, hay 2 logotipos de nariz, una poco ancha y otra de nariz afilada como aguileña. Los más morenos, los guachichiles, esos sí eran hasta azules, buenos y ágiles para cazar. Aunque la oralidad registrada en un libro de narraciones se menciona que los gigantes eran como unos palos, pero cuando caían ya no se podían levantar por lo delgado que eran y vivían en cuevas. Así se imaginaban a sus antepasados. Mientras que su historia es ritualizada en las fiestas de San Luis Rey, en donde utilizan al santo como la metáfora histórica para recordar el tratado de paz con los españoles y la tregua con los otomíes que lucharon al lado de los españoles. En otras circunstancias, la Virgen de Guadalupe, otro de los santos reconocidos por los chichimecas, sufre también el efecto de esta lógica y reitera un territorio que le pertenece. Además, es la santa que los proveyó de su idioma, mientras que el águila les brindó el entendimiento, y del cual el cronista novohispano, de descendencia chichimeca, Fernando de Alba, Ixtlilxóchitl, hace mención en sus narraciones sobre, diciendo, y este apellido y nombre de chichimeca lo tuvieron desde su origen, que es vocablo propio de esta nación, que quiere decir los águilas, y no los que suenan en la lengua mexicana. De esa manera, esta ave se convierte en tótem inconsciente que les provee de un encuentro con su origen. La sacralidad indígena arrastra tras de ti a su gente y a personajes de la historia. Una niña de origen, por ejemplo, chichimeca, llamada Patricia Quevedo, dice, mi escuela se llama Chipitantegua. ¿Quién fue Chipitantegua? Fue el jefe chichimeca que se conoce en el año de 1552. Él no era Majurru, pero era valiente como él. Cuando lo nombraron jefe, juntó a todos los grupos chichimecas para pelear. Él peleó contra quien quería quitarle las tierras. Los cerros del Meco fueron incendiados porque el lugar les servía de refugio. Las tribus de la Sierra Gorda fueron vencidas, les quitaron la tierra y la libertad. Nosotros somos los que hemos quedado como hijos de Chipitantegua. Mientras tanto, en otras partes, por ejemplo, en Juventino Rosas, que es zona otomí, se recuerda cuando llegó Pancho Villa y salvó al pueblo de un fusilamiento masivo por parte de los ejércitos del gobierno. Por tal gesto, las personas lo transfiguraron en una forma de un santo católico al cual les rinden culto de agradecimiento en una capilla de origen otomí. Así, a diferencia de los chichimecas, los otomíes del desierto queretano, por ejemplo, los antepasados se vuelven relatos familiares, se materializan en unas pinturas que se conocen como animitas, que son es un Cristo pintado con motivos católicos que muestra el árbol genealógico de la familia con la finalidad de no olvidar el origen, y en ese sentido más profano y cotidiano, doña Alicia comenta que, por ejemplo, los Martínez no existían aquí, que llegaron, y el hecho de afirmar que llegaron se desata de la memoria la historia de una familia y cómo fue que llegaron a la microrregión otomí de Sombrerete, en Querétaro. Por lo tanto, el origen se refuerza en la vida otomí cada 2 de noviembre, cuando en el panteón se les habla a las nuevas generaciones de las personas de la familia que se encuentran enterradas ahí. La palabra y la manera de rememorar a los seres queridos hacen nacer el recuerdo a la filiación familiar a la que se pertenece en forma de relatos íntimos, y la tumba es llevada alegóricamente a la casa en forma de altar de muertos, en donde se les reza, se les prende veladoras para brindar una luz a los antepasados familiares. En este ritual, cada veladora es una persona familiar fallecida, y cuando la luz se extiende rápido, es necesario ofrecerle un novenario para que no sufra este antepasado en los umbrales de la muerte. ¿Sí? Sin embargo, se cuenta, se platica que para aquellas almas de los antepasados que han sido olvidadas en las relatorías familiares, que no les pusieron su altar, les ponen en un rincón atole y sal para las ánimas olvidadas. De ahí el espacio del hogar
se transfigura, es sombra, espacio, ¿sí? Por eso ellos incluso le llaman sombrita y con eso están dando un significado mucho, mucho más amplio de lo que nosotros podríamos pensar, ya que la verdadera casa para ellos se encuentra en el panteón, donde las tumbas siguen el esquema de la familia extensa, porque se entierran lo más cercano posible. ¿Sí? Por otra parte, en Sombrerete, por ejemplo, se llama así porque en el espacio físico existe un cerro con forma de sombrero. Misión de Chichimeca se llama así porque fue una misión de Chichimeca. San Miguel Tetillas en Querétaro, o comunidad otomí, se llama así porque se apareció San Miguel Arcángel en uno de los dos cerros que semejan a unas tetas. La palabra y el arte de nombrar y ritualizar es una oralidad profunda. Cuando falta la oralidad, la ritualidad explica las palabras olvidadas, como el caso del Chitá, personaje ritual enmascarado de las tierras de Sombrerete, del cual se ha olvidado el mito de su historia. Sin embargo, manifiesta con su presencia en los días de carnaval y el convite la presencia de una historia olvidada, mientras que los sistemas de cargos, por ejemplo, los nombres de los mayordomos son el madre mayor y mayordomo, los cuales dan cuenta de la familia originaria del lugar, que afirma está sostenida por 4 ángeles que habla la Biblia, y son 4 comunidades que da sentido a la microrregión de Sombrerete. Esto no lo podríamos identificar o reconocer sin también la forma de expresarse la palabra, ¿no? Cuando las fiestas y los personajes rituales en este caso desaparecen, y al seguir viviendo y perdurando, perduran como las propias historias de los grupos indígenas. Es decir, esto es lo importante de lo que quería plantear en esta ocasión, que aunque la lengua indígena se pueda perder, no importa si mientras se siga fortaleciendo ese sentimiento y esa pertenencia de colectividad, donde se sigan repitiendo los rituales. ¿Por qué? Porque ahí se encuentran los grandes secretos de su historia y los grandes secretos de su palabra. Y yo con esto termino mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ferro, por esta ponencia. Miren, ya están llegando los aplausos. No se escuchan, pero a través de este medio se ven y se sienten. ¿Habrá alguna pregunta, alguna aportación que quieran compartir a través del chat? Por cierto, está ya la lista ahí, el link bueno para inscripción, para si se quieren registrar, por favor. Perdón. Bueno, pues en conclusión, el Día Internacional de la Lengua Materna nos brinda la oportunidad de reflexionar. Creo que es lo más importante y lo más valioso que tenemos el día de hoy, la reflexión sobre la importancia de preservar y promover la diversidad lingüística, no solamente en el mundo, sino propiamente en nuestro país. Ya lo hemos visto, lo hemos escuchado y lo hemos reafirmado con estas ponencias. Las lenguas maternas son fundamentales para nuestra identidad, lo cual resalto demasiado, para nuestra cultura y patrimonio, y debemos trabajar y seguir investigando para protegerlas, pero también como días como hoy poderlas celebrar. Al hacerlo no solamente vamos a fortalecer esta cohesión social, sino que también contribuimos a la construcción de un mundo cada vez más inclusivo y respetuoso. Sigamos celebrando y apoyando nuestras lenguas maternas en todos los ámbitos de la vida. Agradezco a cada uno de los asistentes que hoy nos acompañaron para esta celebración, para este seminario permanente de estudios sociales y culturales. Si no hay algo más, pues tengan todos una excelente tarde.他们下班一屁股神气，他们下班。